perspectiva histórica. Digamos, las imágenes que tenemos hoy en día cuando llegamos a la frontera norte de México son totalmente distintas de las que había hace 60 años o 50 años, ¿no? El tema de la frontera como un problema, e incluso como un problema de guerra prácticamente y de conflicto, es construido de distintas maneras. Y en general el tema mismo de la frontera misma debe de estar entendida como un constructo social, ¿no? Y un constructo cultural, por supuesto, y por supuesto un constructo político. Entonces, históricamente, digamos, la frontera, tal y como la conocemos actualmente, ha sido construido a través del discurso de la guerra. En los años 80 empezó de manera muy clara a concentrarse, sobre todo durante la era Reagan, ¿verdad? Durante los dos gobiernos de Reagan, fue cuando empezó a concentrarse la problemática, ¿no? De la guerra, de una noción de guerra abstracta y relativamente global, en un territorio específico que era la frontera con México, ¿no? Y esto en la época era la guerra contra las drogas, ¿no? Entonces en 1900 es conocido Reagan desde el punto de vista de la inmigración como el que dio lo que se conoce allá como la amnistía a los migrantes, porque IRCA, ¿no? Immigration Reform and Control Act, conocido como el Acta IRCA, fue la que permitió la regularización de más de 3 millones de inmigrantes en Estados Unidos. Sin embargo, al mismo tiempo, IRCA también implicaba una colaboración estrecha con el gobierno mexicano por primera vez en lo que se llamaba el tráfico de personas, ¿no? Hace un rato decía también Álvaro que dependía, digamos, de quién lo nombraba: coyotaje, guías, traficantes. Bueno, la primera ley de colaboración para la persecución del tráfico de migrantes fue IRCA. Y en los años 80, sobre todo al final de los años 80, cuando la Guerra Fría empezaba a, digamos, caer, o a no ser fundamental dentro de los grandes discursos políticos de legitimación y hegemonía del gobierno de Estados Unidos, apareció una guerra nueva que ya no era contra el comunismo, sino contra las drogas. Cosa que podría ser, digamos, bastante sorprendente. Perdón, aquí se ha quedado la imagen, pero yo ya la he perdido. Que podría ser bastante sorprendente, porque la guerra generalmente es contra otra nación o contra, digamos, un grupo armado, pero esta guerra contra las drogas era contra una mercancía, ¿no? Al poco tiempo, digamos en los años 90, al poco tiempo en términos históricos, claro, teníamos con el gobierno de Clinton, y tengan en cuenta que aquí, independientemente de que hayan sido republicanos o demócratas, hemos tenido cómo se ha ido construyendo este discurso de la guerra en la frontera. El gobierno de Clinton le dio mucha mayor presencia a la lucha contra la migración ilegal, le llamaron, ¿no? Entonces la ilegalidad y las drogas fueron considerados, la migración ilegal y las drogas fueron consideradas ya las dos como amenazas contra la seguridad nacional. Es decir, a medida que desaparecía el comunismo como la amenaza principal contra la seguridad nacional de Estados Unidos, iba cobrando fuerza otras entidades, ¿no?, abstractas, tales como la ilegalidad de la migración y las drogas. Y por supuesto el tema que constituyó un parteaguas, o el evento que constituyó un parteaguas
en la noción de seguridad nacional fueron los ataques, ¿no?, del 11 de septiembre de 2001 y el Acta de Seguridad Nacional del 2002, en la que se hizo una amalgama que además se tradujo en una nueva institución, en un nuevo departamento de Estado que se llama el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, Department of Homeland Security, que juntaba la temática de las drogas, la temática del terrorismo y la temática de la inmigración. Y la guerra por la seguridad nacional de Estados Unidos se volvía una guerra contra estas tres entidades amalgamadas. Entonces, este discurso sobre la guerra tiene consecuencias performativas, consecuencias institucionales y consecuencias en las políticas públicas. Y esto es lo que es, digamos, como muy importante tener en cuenta. Las consecuencias performativas y de políticas públicas fueron el crecimiento enorme de las instituciones de seguridad nacional, la militarización de las instituciones que atienden el tema de la frontera, como la patrulla fronteriza, ¿no? Antes no tenía, digamos, el carácter tan militarizado, ahora forma parte del Departamento de Seguridad Nacional, y la presencia de instituciones militares en la frontera. Tuvimos primero, por supuesto, el Departamento de Defensa, con una muy gran cantidad de instituciones, ¿no? El Departamento de Justicia, que ya estaba anteriormente, ¿no? Para que se den cuenta cómo fue la evolución del tema migratorio en la frontera, la patrulla fronteriza, ¿no?, originariamente formaba parte del Departamento de Trabajo, ¿no? Después pasó a formar parte, el tema migratorio en general, perdón, formaba parte del Departamento de Trabajo. Después pasó a formar parte del Departamento de Justicia, ¿no? Y después pasó a formar parte del Departamento de Seguridad Nacional. Pero además aparecieron, digamos, la Guardia Nacional, un montón de subagencias y sobre todo la agencia de este nuevo Departamento de Seguridad Nacional intervino a través de una multitud de agencias en la frontera, particularmente las que son más representativas son el CBP, ¿no?, Customs and Border Protection, y el ICE, que es conocidísimo por los migrantes en Estados Unidos, ¿no?, Immigration and Customs Enforcement, que es como lo que muchos migrantes llaman la polimigra, ¿no?, la policía encargada de detener, encerrar, encarcelar y deportar a los migrantes, ¿no? Entonces, en esta nueva visión se impulsaron desde los años 90 un conjunto de operativos de control de la frontera que eran operativos militares, también eran operativos militares, por regresar que esto, digamos, que fue Operación Guardián, que fue el inicio del muro, ¿no? No fue con Trump nuevamente, se hizo con material reciclado de la Primera Guerra del Golfo, ¿no? Se trajo, y mucho en general, digamos, de toda la infraestructura que se utilizó para aquella guerra, se recuperó para la vigilancia en la frontera, ¿no? Entonces tuvimos todos estos operativos y yo quería ponerles, digamos, para pasar justamente a la violencia concreta contra los inmigrantes, este operativo que se conoce como operativo Streamline y que es el que ha tenido mayor continuidad en el tiempo, empezó a impulsarse en 2005. ¿Y en qué consiste? Consiste en que los migrantes que cruzan particularmente por el estado de Arizona, pero también en Texas, ¿no? Se ha impulsado, son detenidos, encarcelados en lo que se conocen como las hieleras, que son cárceles para migrantes que hay muy cerca de la frontera, administradas por el CBP, Customs and Border Enforcement, ¿no? Protection, perdón.
Y estas hieleras, aquí esperan los migrantes a ser juzgados en este caso. En algunas zonas, los migrantes dicen es tercer strike, ¿no? O sea, con la imagen del béisbol, que cruzan una vez, cruzan una segunda vez y las 2 primeras veces pueden firmar su salida voluntaria, y la tercera vez que los agarran ya los meten a la cárcel o los detienen y van a pasar ante el juez, ¿no? Pero en el caso de Arizona y del sur de Texas, esto puede ser a la primera vez, ¿no? Depende de qué tanta capacidad tienen en las hieleras. Y después para trasladarlos muchas veces a prisiones del condado. Los pasan en grupo, ¿no? Es un juicio o más, los ponen 70 migrantes, 80 migrantes, hasta 100 migrantes en una sala como esta, los hacen entrar encadenados de manos y de pies, ¿no? Como si fueran esclavos, literalmente. Los ponen en estos lugares y con una mínima finta, ¿no? de defensoría, con un abogado o con un intérprete para todos, ¿no? Les hacen declararse uno por uno culpables ante el juez. Es decir, cada migrante es juzgado en un tiempo récord y al mismo tiempo puede ser condenado a varios meses de cárcel, ¿no? Por haber cruzado ilegalmente, lo cual constituye ya un crimen, ¿no? Entonces, todo esto dentro de esta noción de construir al enemigo, en esta noción, digamos, de guerra, de construir al enemigo, como las drogas, como el terrorista y como el inmigrante. Ha habido digamos, intento sin fin de demostrar por parte de los gobiernos demócratas o republicanos, y actualmente por el gobierno de Trump, que los terroristas cruzan por la frontera con México y se mezclan con los inmigrantes, ¿no? Cosa que nunca han logrado. Hay también un intento sin fin por demostrar que los migrantes cruzan con drogas, ¿no? Y que, por lo tanto, las drogas son uno de los problemas. Es decir, este conglomerado es lo que permite finalmente transformar al migrante en el enemigo y después también en el, digamos, víctima o daño colateral. ¿Por qué daño colateral? Una cosa sorprendente en estas nuevas guerras en la frontera es que del lado de Estados Unidos, del lado del ejército de Estados Unidos, de la Guardia Nacional, de la Border Patrol, no hay pérdidas humanas. Lo propio de la guerra, o sea, cuando ustedes piensan en las guerras de Estados Unidos, piensan en esos enormes cementerios con miles ahora que era Memorial Day, ¿no? En Estados Unidos había una representación allá en Boston, ¿no? Con miles y miles de banderitas que representan cada muerto en las guerras, ¿no? De Estados Unidos. Pero en esta guerra, en la frontera suroeste, las víctimas son migrantes, ¿no? No son ni ejércitos ni grupos armados como podría ser. Y esto es lo que a mí me lleva un poco como, digamos, a cuestionar la noción justamente de violencia estructural que se ha utilizado mucho últimamente, ¿no? Algunos colegas de Estados Unidos empezaron a utilizar la noción de violencia estructural en la frontera, ¿no? México-Estados Unidos. La violencia estructural implica una gran desigualdad, una extrema desigualdad económica, política, cultural, que se añade, por supuesto, a temas de discriminación, exclusión, etcétera, ¿no? Fue un concepto propuesto por Johan Galtung hace ya más de 50 años, ¿no? Un sociólogo noruego, y ahora últimamente se utiliza mucho en esta relación.
Pero esta violencia estructural no tiene, digamos, claramente un ejército que la ejerce, ¿no? No tiene claramente actores que la ejercen. Es parte de las estructuras, es algo que no se puede tocar. En cambio, la violencia que vivimos allí tiene claramente instituciones que promueven la violencia y que ejercen la violencia, como todas esas instituciones que les estaba yo mencionando previamente y que vieron en la gráfica, ¿no? Todos ellos son armados, y si le añadimos además los Minutemen, los Rangers y cantidad de grupos particulares, armados contra migrantes que no están desarmados. Por eso hablo yo más bien de violencia institucional, ¿no? Porque son instituciones que están hechas justamente para ejercer violencia en esa zona fronteriza. Ahora, quisiera pasar, digamos, a qué ha hecho México en relación a esta actitud del gobierno de Estados Unidos. Como les decía, México empezó colaborando hace muchos años, ¿no? Y sería muy largo y por supuesto, como no tengo tiempo aquí, no lo voy a tomar. Y voy a tomar solamente un resultado de esa colaboración, y me parece interesante porque empieza, aunque ahora es muy conocido, por cierto, también las imágenes de niños en jaulas que todo el mundo atribuye a Trump fueron tomadas durante la era de Obama, ¿no? Y fueron tomadas en el momento del flujo de 2014 a 2016. Pero esto sucede en 2016, es decir, entre el gobierno de Obama y el gobierno de Peña Nieto. Y vimos llegar un tipo de flujos que no habíamos visto en la frontera noroeste, al menos en los 10 años que yo llevo ahí, pero desde luego históricamente todo el mundo decía esto no tiene precedentes. En su mayoría eran haitianos. Se calculó cerca de 18,000 haitianos pasaron en un año y muchos se quedaron varados y viven actualmente en Tijuana y en Mexicali, pero también había una gran diversidad de poblaciones. Y entonces el gobierno de México a nivel local, esto fue lo más interesante, empezó a colaborar con el CBP. Al principio veíamos una cantidad enorme de gente esperando en la frontera para ser recibidas en Estados Unidos para solicitar asilo. En el caso de los haitianos, para solicitar protección humanitaria, ¿no? Como los agentes de Estados Unidos decían que no tenían lugar, no tenían tiempo de recibirlos, que estaban rebasados, le pidieron al gobierno municipal de Tijuana, literalmente, que por favor los guardara un tiempito hasta que tuviera tiempo de entrevistarlos para ver si los podía. Este tiempito se transformó en un acuerdo bilocal con el Instituto Nacional de Migración y en lo que hoy conocemos como las listas de espera, que ya han sido mencionadas también, me parece que por Lojoy, también por que son un cuaderno, los que yo vi eran como cuadernos de escuela, ¿no? Escolares, donde se van apuntando los migrantes a medida que llegan a la frontera, ¿no? Y se hacen unas listas que pueden ser de más de 5,000 personas, como hace unos días en Tijuana, que están apuntadas para ser recibidas, para solicitar asilo, para pasar lo que se llama la entrevista de temores fundados, es decir, para ver la posibilidad de solicitar asilo en Estados Unidos. Entonces estas 5,000 personas no pueden pasar en tanto el CBP no mande la orden al Instituto Nacional de Migración que el grupo 2.346 con 12 o con 15 migrantes le toca hacer las entrevistas el día de mañana, ¿no? Y entonces se manda ubicar a la persona solicitante de asilo que a lo mejor ya lleva 3 meses esperando en Tijuana,
para que vaya a presentar la entrevista de temores fundados. Y todavía está viva esa persona, porque como ustedes saben, Tijuana es una de las ciudades más peligrosas del mundo. Y lo mismo puede decirse por Ciudad Juárez, donde también tenemos exactamente la misma situación, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Que esto, que inicialmente era un arreglo por algo temporal, se volvió, digamos, prácticamente un plan del gobierno de Estados Unidos. Ellos lo llaman metering, ¿no? Que querría decir como la regulación de las entradas, ¿no? Pero se ha complicado. Bueno, esto es, por supuesto, las condiciones en las que algunos migrantes, esos que consiguen alguna iglesia o algún albergue temporal o emergente donde ubicarse, otros están en situación de calle, otros están, digamos, en extrema precariedad y otros más, lo sabemos, han sido ya asesinados, ¿no? O probablemente desaparecen, ¿no? En el norte de México. Esto se complicó cuando todavía no tomaba posesión el gobierno de López Obrador y el señor Ebrard, que iba a ser el futuro secretario de Relaciones Exteriores, estaba negociando con la señora Nielsen, que era entonces la jefa del Departamento de Seguridad Nacional en Estados Unidos, un nuevo acuerdo que llamaron Quédate en México, ¿no? Como era muy conflictivo el nombre y todo el mundo se enojó, ¿no? Entonces le cambiaron de nombre, pero el acuerdo sigue siendo exactamente el mismo. El nombre actual es Migration Protection Protocols, ¿no? Protocolos de protección al migrante, que Migrants Protection Protocols, que es conocido como MPP en el norte, ¿no? Entonces, esto significa que después de esos 3 meses que esperó el solicitante de asilo para cruzar a Estados Unidos, es deportado nuevamente, es admitido para presentar la entrevista de temores fundados, presenta la entrevista, primero lo encierran en la hielera porque lo tienen que ablandar antes de la entrevista. Entonces, generalmente pasa entre 3 y 10 días encerrado en una hielera. Después pasa la entrevista, ¿no? Aunque ellos dicen es que no es entrevista de temores, no es entrevista de miedo creíble, le conocen por la traducción literal del inglés. Nos acusan de que estamos abusando del sistema, nos amenazan, esto es la entrevista, pero bueno, pasan la entrevista y en lugar de transmitirlos a centros de detención, de donde eventualmente podrían ser soltados, ¿no? Con una, por ejemplo, pulsera, ¿no? De esas que le dan seguimiento, lo que hacen es regresarlos a México nuevamente. Y les dicen, usted tendrá cita en la corte para su caso de asilo dentro de 4 meses. Así es que, por favor, preséntese el próximo mes de septiembre, el 18, en la corte. Usted llegue a la entrada de San Isidro, ¿no? Que es el puerto de entrada que colinda con Tijuana, y ahí lo llevaremos a la corte, ¿no? Entonces, esta situación, ¿no? Hace que actualmente tengamos, pues, justamente esta cantidad tan enorme de personas que están en situación de calle, en situación de vulnerabilidad, de total precariedad en la frontera México-Estados Unidos. El gobierno mexicano, a raíz de que tomó posesión, ha dicho que esto es una política unilateral y no se ha cansado de repetirlo. Pero en realidad, digamos, esto no es una política unilateral. Esto fue acordado en noviembre, ¿no? Y fue acordado antes incluso de que tomara posesión. Igual que otro tipo de medidas, como lo que ha sucedido últimamente y de lo cual hablaron los colegas en relación con las caravanas, en relación con los flujos, etc. También en ese momento el equipo de Ebrard pensaba, ¿no?,
que se trataba solamente de una medida para detener las caravanas. Entonces las caravanas es la figura, digamos, más espectacular, diría yo, y politizada. Si yo les preguntaba a la gente fuera de México hace 10 años cómo se imaginan la migración de los centroamericanos por México, todos invariablemente decían el tren de carga, la bestia, ¿no? Todos. Y si se los preguntamos ahora, todos invariablemente dicen las caravanas, ¿no? Miles de gentes. Es la más mediática, es la figura más mediática, más politizada y más, digamos, que se ajusta al discurso del enemigo a combatir. Entonces, en este sentido, el retomar la guerra contra las drogas, contra el terrorismo o contra los migrantes es simplemente, efectivamente, una actitud que han tenido los gobiernos de México desde los años 80, cuando en ese tiempo ideal del refugio, ¿no? Que ahora se ve como ideal del refugio en México, en los años 90 con los gobiernos neoliberales y en los años 2019 y 2020 con la cuarta transformación, ¿no? Entonces, esto sería un poco como lo que quisiera dejarles. Gracias. Si tienen igual preguntas, Buenas tardes, Moisés Cardia, periodista del área cultural. ¿Cuál es la expectativa de estos migrantes? ¿Se van a quedar en territorio mexicano? ¿Se van a asimilar? ¿Y en poco tiempo tendrán su nacionalidad mexicana? ¿Los Estados Unidos les van a cerrar definitivamente las puertas? Hay una pregunta que es un poco difícil, pero ¿por qué los migrantes son en su enorme mayoría varones y no mujeres? ¿Por qué vienen casi un ejército de jóvenes en plenitud de capacidad física? Y bueno, el último comentario. El poco conocimiento de la historia de México nos hace considerar a estas personas centroamericanas como extranjeros. Cuando el Imperio Mexicano llegaba hasta Costa Rica, en determinado momento, por cuestiones políticas y económicas, tras la intervención norteamericana, perdimos Centroamérica. Pero en grandes rasgos, ellos también son mexicanos. No podría considerarse que son tan extranjeros. preguntas o comentarios. Que me agrada escuchar esto de que viene de Ebrard, de que son cosas que están pasando ahora en la cuestión política mexicana, pero no sé si la parte de transformación traía como más esperanzas o más expectativas, pero caminando por la frontera sur, creo que más bien está pasando como en los años 80, 90, cuando se sellaban las fronteras México-Estados Unidos, y hay una serie de, se están moviendo las fronteras en el sur. Se ha dejado Tapachula, se ha pasado a Tenosique, ahora frontera Corozal, Benemérito, se está moviendo, y lo que está haciendo es que está empujando masas de seres humanos a condiciones realmente infrahumanas, dolorosas, lastimosas. También hemos visto una multiplicación de albergues, como tú dices, viven en situación de calle, pero albergues, negocios o relaciones entre el Instituto Nacional de Migración, con muchos albergues que están apareciendo, porque están haciendo estas famosas listas de espera, ¿no? Listas de espera, como Bauman por ahí apunta también, en esa desesperación, en esa posición de desechos humanos, de miseria, en fin, no sé. Creo que hay una redefinición también de lo que podrían ser, cuál es el papel de los albergues, el papel de las ONGs, cómo se están definiendo, de la propia migración, ¿no? Digo, si ayer odiaban a INAMI, pues ahora es como, se los está guardando, y esta habla de guardar, somos mercancías, somos bultos, somos paquetes, no sé. Creo que ahí bueno, es muy agradable escuchar
todas estas ideas porque estamos ante un escenario realmente complejo, ¿no? Vamos allá, más allá, decían bilateral, unilateral, más bien es una complejidad, una serie de actores de todos los niveles, INAMI, hasta policías, taxistas, los choferes pues, que están bajando, subiendo a gente a lo largo de todo el trayecto. Me agrada escucharlo porque, bueno, caminando por el sur parece que es lo mismo que ocurre en el norte, y esta perspectiva histórica, por supuesto, sociológica o antropológica, las voces llegan, pero esa perspectiva más de largo plazo, de no decir que las cosas efectivamente no son nuevas, ya estaban, y pues más bien creo que a mí me duele un poco, porque creo que a pesar de todo lo que se ha hecho, no se ha podido superar. Es darte cuenta que son fenómenos que ahí están, que si son hombres, que si son mujeres, no sabemos. O sea, ahorita hay más niños, hay más mujeres, hombres solos. Es un asunto que no tiene respuesta. Son preguntas que no tenemos todavía las respuestas. Hay que replantear esas preguntas porque tenemos unas sociedades en territorios muy complejos y sobre todo muy deshumanizados. Hola, Julio. Bueno, solo poniendo en contexto pues la llamada vuelta al núcleo duro de los nacionalismos clásicos. También un poco el éxodo sirio, la crisis de los chalecos amarillos en Francia. Sería previsible, sin invocar una visión catastrofista o retrógrada, sería previsible una vuelta pues a la idea de los imperios, de los protectorados, también sin querer someterlos al oráculo. ¿Qué podría ser una solución posible o por dónde podría pues plantearse soluciones viables? A ver si respondo, reacciono brevemente a los distintos comentarios. En primer lugar, si se van a quedar o no se van a quedar. Primero, yo quisiera un poco retomar lo que decía Laurent también, que México no es un país de inmigración, a pesar de que todos los documentos oficiales desde hace años nos dicen México como país de tránsito, de origen, de destino, de retorno, ¿no? Los documentos del INAM, todo. En realidad México tiene muy poca inmigración, ese 1%, sobre todo es representado por hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en cuanto a refugio, el ACNUR menciona aquí, en México menciona muchas veces un dato, nada más les doy el dato porque me parece tan representativo. México no está entre los 100 primeros países del mundo de recepción de refugiados, entre los 100, o sea, ni siquiera es el número 100. México tiene poquísimos refugiados y además el hecho, el régimen mismo de refugio que tenemos en México y el hecho de que tenemos una comisión mexicana de ayuda a refugiados que es verdaderamente paupérrima y que se ha vuelto todavía más pobre con este gobierno, ¿no? Si en lugar de reforzarla, hace que nuestras posibilidades de recibir a refugiados y de reconocer la condición de refugiado son casi imposibles, ¿no? Es decir, cada vez se tardan más, tenemos cada vez el número de solicitudes de refugio ha aumentado en 1500% en los últimos 5 años y mientras tanto la comisión que tiene que procesarlos se ha empobrecido en lugar de, recibir más recursos, ¿no? Entonces, por eso hablo de que es casi imposible. ¿Cómo van a hacer para procesar 1500% más solicitudes cuando tienen cada vez menos recursos, ¿no? Y no más recursos? Entonces, el tema de si se van a quedar, pues sí, no es que se van a quedar, es que mucha gente se está quedando, ¿no? Y no aparecen en ese 1%, ¿no? Eventualmente, si existe una política de inmigración que nunca ha existido en México,
Es decir, una política en la que la gente pueda inmigrar. Les juro que es dificilísimo inmigrar a este país. Y se los dice una persona que tiene todos los recursos para haber inmigrado, ¿no? Entonces, imagínense alguna persona que no los tiene. Entonces, si se convirtiera en un país de inmigración, si existiera una política de acogida, que no existe, ¿no? Si se transformara la política de contención en una política de acogida, ¿no? Entonces efectivamente tendríamos una posibilidad de integrar a las personas y de construir un país un poco más diverso en términos de origen nacional, porque efectivamente en términos de origen, digamos, étnico y otros, pues es un país muy diverso, ¿no? No son en su, es decir, sí son en su mayoría hombres, efectivamente, pero al contrario de lo que sucede con flujos tradicionales, el número de mujeres y de niñas, niños y adolescentes ha ido en aumento y representa ahora un porcentaje mucho más elevado de lo que ha representado históricamente, lo cual nos da cuenta de que se trata de un flujo que llamamos ahora de migraciones mixtas, bueno, eso lo llama el ACNUR, ¿no? O flujos de inmigración forzada también, o en general lo que podemos decir es que resulta imposible separar. Estos huyeron porque por la pobreza, porque tenían muchísima hambre. Estos huyeron por la extorsión, porque perdieron todo y ya no tenían forma de sostenerse. O estos huyeron por la violencia política directamente y la persecución política, o estos por la violencia generalizada, o estos por la violencia de género. Es decir, la cantidad de violencias que se ejercen, y en esto, digamos, les hago un pequeño comercial, ¿no? Con el libro que publiqué, que se llama justamente Violencias y Migraciones Centroamericanas en México, ¿no? Y ya me dijeron de Casa Colev que van a traer algunos ejemplares mañana para que lo puedan tener, pero justamente lo que trato de demostrar es cómo esta imagen del refugiado está fuera de contexto dentro de la realidad que estamos viviendo en la actualidad. Y lo que necesitamos es una respuesta ante un reto enorme, porque efectivamente, y esto me voy con lo que decía el compañero, ¿cómo te llamas? Mario. Sí. Ajá. Que yo también estoy trabajando ahora en Tapachula, ¿no? Me voy para allá dentro de 10 días, he estado yendo, y esto no voy a profundizar en el tema de la externalización de la frontera que mencionó también Laurent, ¿no? En esto, pero me apoyo un poco en lo que él estaba justamente argumentando. Entonces, lo que tenemos efectivamente es un intento cada vez más de detener a la gente desde el sur, ¿no? Y tenemos cada vez más una infraestructura que se monta, como tú dices, de manera muy similar a como se montó históricamente en la frontera norte, y un discurso, ¿no? Por ejemplo, este discurso de vamos a sellar la frontera sur, ¿no? Esto a mí me llama mucho la atención porque lo he visto en los medios de comunicación, lo he visto en políticos, e incluso en conocidos, en amigos, ¿no? Que dicen es que tenemos que sellar esa frontera, no podemos permitir que sea una frontera tan porosa. Como esas imágenes de la frontera son justamente constructos, ¿no? Les dice un poco sobre cómo se construye la frontera, pero alguien que dice vamos a sellar la frontera es alguien que nunca ha puesto un pie en la frontera, ¿no? Y entonces, digamos, la gente los políticos que sí han puesto el pie en la frontera, ¿no? Como Olga Sánchez, por ejemplo, que es nuestra secretaria de Gobernación o de Interior, ¿no? Para los que ella mencionó recientemente, me parece que fue en marzo o abril, nos dio un curso de geografía, perdónenme, que nos había dado antes Fox con el Plan Frontera Sur, que nos había dado antes Peña Nieto con el Programa Integral para la Frontera Sur, y que consiste en que México, si ustedes ven la imagen de México,
es muy ancho por abajo, luego se hace estrecho y eso se llama el istmo, ¿no? Y entonces vamos a pararlos. No, además esta imagen, digamos, geográfica del mapa es muy interesante porque se ha utilizado también por parte de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, etcétera, para detener, por ejemplo, a la abeja africana, ¿no? Es la idea de la... Entonces, vamos a detenerlos no abajo, en lugar de sellar la frontera sur, vamos a sellarla en el istmo. Y bueno, pues lo de abajo ya lo perdimos, ¿no? Hay, entre comillas, dentro de este discurso profundamente xenófobo, entonces que se queden en el sur. Y sí vamos a hacerles programas de desarrollo en el sur, como fue nuevamente el programa el Plan Puebla-Panamá y ahora el Plan Integral de Desarrollo para Centroamérica y el sur de México, ¿no? Es decir, toda esta idea de que a partir del istmo para abajo, pues es otra cosa diferente, pero guardémoslo ahí, en lugar de sellar la frontera, intentemos detenerlos antes de que lleguen al istmo, ¿no?